¿Cómo están? Muy buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo día más. Amén. Damos gracias al Señor por todo lo concedido. Él ha sido bueno, fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sí, sí, ahí sí. Si permanecemos infieles, dice la palabra, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta es una de las cosas que nosotros a veces usamos a nuestro favor. Y lo usamos a nuestro favor porque, bueno, si somos infieles, bueno, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, como dice Hebreos 12, a todo el que recibe por hijo, lo azota, dice. Así que Él permanece fiel a sí mismo, no a nosotros. Él no es fiel a mí, Él es fiel a sí mismo. Y lo que Él dijo, lo hará. De la misma manera como dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual, esa es una realidad para nosotros. Y vivimos conforme a esa verdad. Así que damos gracias al Señor. Ya esta semana comenzaremos una nueva serie. Terminamos de hablar acerca del reino que nos transforma, el poder que actúa en nosotros, ¿cierto? Y este día vamos a comenzar una nueva serie que es la vida del reino. La vida del reino. Esta vida que nos transforma, este poder que nos transforma, nos lleva a vivir una vida adecuada, correcta, conforme. Y hay varios aspectos. El día de hoy quiero hacer algo introductorio como para que también vayamos refrescando la memoria de cosas que en algún momento se han dicho. Y es muy importante entender para nosotros que el reino de Dios tiene dos aspectos. El reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. Muchos le llaman el reino ahora, pero todavía no. El reino ahora, pero todavía no. Y ese reino ahora, pero todavía no, quiere decir de que el reino fue inaugurado por el Señor, pero tendrá su consumación completa en su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia. Y esto algunos han tomado eh, esto como una referencia a una historia. En la Segunda Guerra Mundial existe el día D y el día V. El día D fue el evento en donde los alemanes fueron derrotados. Pero el día B fue cuando la victoria se declara. Hubo una derrota y hay una victoria. Por lo tanto, en el momento en el que Jesús viene, decimos que es el reino que se ha acercado, que llegó. Pero habrá un momento en el que esa victoria o esa derrota se consuma, sea una consumación absoluta en su segunda venida. Porque el reino, nosotros sabemos y lo hemos dicho, es una verdad presente y una realidad presente ya.
Por eso Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mateo 12:28, Jesús también dijo en Mateo 12, verso 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, por medio de la muerte de Jesús, de su resurrección y ascensión, Cristo fue entronizado como rey. Por eso los creyentes ya disfrutan de las bendiciones del reino. Y este reino nos ha concedido las siguientes bendiciones. Primero, perdón de pecados. Segundo, justificación. Tercero, adopción como hijos. Cuarto, la morada del Espíritu. Y quinto, victoria sobre el dominio y el poder del pecado. Una victoria aplastante. Por eso que Pablo afirma en Colosenses 1:13 que fuimos trasladados, ¿cierto?, al reino del amado Hijo. No que seremos trasladados, fuimos trasladados. Hay una realidad presente del reino, no absoluta aún, pero presente. Por lo tanto, los creyentes, los hijos, ya pertenecen al reino. Los hijos ya disfrutan del reino. Pero también está el aspecto de que el reino aún no ha llegado en su plenitud. Tenemos un adelanto, el arras. Tenemos el ya, pero también tenemos el todavía no. Esto tómelo como cuando ya años atrás se dejó de usar el cheque, mucho, ¿no? Ya el cheque es muy poco usado. Es más, el cheque a fecha no existe. Usted respeta la fecha que le daban para cobrar, pero usted podía cobrar el cheque en el momento en que era emitido. Bueno, entonces usted tiene el cheque, usted tiene el dinero, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. La diferencia es que el reino es garante, es garantía. Porque si a usted le daban un cheque, usted dice, cuando le pasaban el cheque sonaba toin, toin, irá a rebotar el cheque. ¿Eh? No sabe si tiene fondo. No sabe si el cheque tiene fondo. Pero la diferencia es que al reino al que nosotros fuimos trasladados, ya nosotros disfrutamos del perdón, de la justificación, de la adopción, de la morada como hijos y de la victoria sobre el dominio del pecado. Porque el pecado no ha sido erradicado, pero el reino nos otorga victoria sobre el poder que ejerce el pecado en nosotros. Así que el reino aún no ha llegado en su plenitud, el reino todavía no, como lo dicen los teólogos. Aunque Cristo reina, aunque Cristo es soberano, aunque Cristo es preeminente, aunque Cristo es Señor y Dios, todavía vemos en el mundo pecado, enfermedad, muerte, injusticia y Satanás actuando. En la Biblia solamente encontramos 4 capítulos. En toda la Biblia, usted encontrará solo 4 capítulos en donde no hay Satanás ni pecado. Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Todo lo que está entre medio ha sido corrompido por el pecado. Todo lo demás. Por lo tanto, cuando la Escritura dice y cuando Jesús dijo, mas así no fue al principio, no está hablando de la ley, no está hablando de Abraham, se remonta 1000 años antes de Abraham, a Génesis 1 y Génesis 2.
Y allí podemos ver nosotros la verdadera intención de Dios de la creación, de la familia, del matrimonio. De ahí viene todo el tema controversial acerca de sí, acerca del divorcio, las nuevas nupcias, cuando está toda esa disputa teológica, si es que eso no es, bueno, es que Pablo dijo esto, bueno, no me voy a meter ahí porque no quiero embarrar a nadie, porque puedo pincharle el globo a alguien, ¿no? Quizás, pero Jesús dijo, más así no fue el principio. Por lo tanto, solo 4 capítulos en toda la Biblia vemos el mundo sin corrupción de pecado ni de muerte. Y ese es el reino en su consumación plena. Recuerde que las palabras de Jesús fueron estas, y allí no había dolor, no había llanto, no hay enfermedad. Allá, aquí hay dolor, hay enfermedad. Así que no le atribuya al diablo las enfermedades, atribúyalas a su mala alimentación, atribúyalas a nuestra irresponsabilidad, ciertas enfermedades, porque igual que los autos, hay momentos en el que hay fatiga material. Ya cuando hay fatiga material no hay nada que hacer. Ya estamos, ya la fábrica está más o menos. Pero hay otras cosas que son responsabilidad nuestra, pero bueno, es otro punto. Así que Pablo dice en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, hay una mira futura del reino. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, porque nuestros cuerpos serán glorificados. Mire, una vez una persona me hacía esta pregunta y a lo mejor, no sé si usted se la hizo, pero los que son evangélicos de años y religiosos, bueno, ¿se puede tatuar uno? ¿Puedo donar un órgano? ¿Por qué? Porque el cuerpo, seremos glorificados. Entonces, si yo dono un riñón, me voy a ir al cielo sin un riñón. Y yo lo quedo mirando. No sabía si era una broma o me estaba preguntando en serio. Por dentro yo decía, ¿eres o no eres? Mi respuesta fue, te voy a hacer pensar una cosa. ¿Tú crees que aquellos que murieron quemados y devorados por los leones, quedó algo del cuerpo? No. Ahí está la respuesta. Dios no necesita este cuerpo para vestirnos de incorruptibilidad. Todos los que ya murieron y están hechos polvo. En ese momento nos vestiremos de incorruptibilidad. Dios hará cuerpos nuevos, glorificados. Los que ya están en la presencia de Dios, ya están glorificados. Duermen, porque la Biblia dice que los que mueren duermen. Pero eso hace alusión al estado del cuerpo, porque es como que duermen, pero no duermen. Ellos están glorificados ya en la gloria de Dios, en este momento. Por eso Pablo dice, para mí mucho mejor estar con el Señor. Quisiera estar ahí. Si no fuera así, no se hubiese presentado Elías ni Moisés en la transfiguración, ni la historia de el rico y el Lázaro tampoco sería real. Son conscientes. Bueno, respecto del reino ya, pero todavía no, la salvación, mire, ya somos salvos, pero todavía no. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos.
Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Hay un aspecto de la salvación que es el cuerpo. No nos seamos glorificados. Mire, si el Señor no viene antes, va a ser cuando usted se ponga el pijama de palo. Así que, amados, el reino tiene una expresión ya y hay una expresión que será cabal y completa. La Biblia enseña que el reino de Dios es una realidad presente y futura. Cristo ya reina y su pueblo ya participa de las bendiciones del reino, pero todavía espera la consumación final cuando Él regrese en gloria. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, viven entre el ya de la redención inaugurada y el todavía no de la redención consumada. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como dice Primera de Corintios. Así que la vida del reino tiene una expresión de reino. Yo he escuchado mucho, esto es para el reino, para el reino, para el reino, pero a veces hablamos y ocupamos como ya una muletilla, es como, ¿cómo está bien? Bendiciones, ¿cierto? Es una respuesta automática, somos un bot. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ha hablado un bot en WhatsApp? ¿Qué quieres? No te entiendo. ¿Sí o no? Las respuestas son precisas, concisas. Entonces nosotros tenemos un bot en nuestro interior. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Sí, no, bien. Es como toda nuestra... Oye, qué pobre el vocabulario que tenemos. Así que en el reino comenzamos a tener una experiencia de vida. Y lo hemos dicho y usted lo ha leído y lo ha oído muchas veces, que para ver el reino y para entrar en el reino, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. Gracias, hermana Bernardita. Le voy a regalar un bonobón a la salida. Es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, es imposible tener la vida del reino. Es imposible. Por eso usted podrá compartir con mucha gente, pero esa mucha gente, al no haber nacido de nuevo, no puede ver lo que usted está viendo. Esa gente ve como pérdida de tiempo el congregarse, ve como una pérdida de tiempo sembrarse, porque en el reino, mire, el reino tiene ciertas, no contradicciones, pero sí respecto al mundo. En el reino, para vivir hay que morir. Ya no me gustó. Que para tener hay que dar. Que el que quiere ser el primero debe ser el último. Que los que fueron llamados a hacer el servicio en sí, como el Señor dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Entonces el reino nos pone en una situación en muchas ocasiones incómoda, porque es completa y totalmente antagónica a lo que el mundo busca y persigue. Por eso que Juan y Santiago escriben respecto del mundo, porque el mundo es algo que está en una posición contraria. Cuando Jesús dijo, y Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está en una oposición al reino. En una oposición.
No hay nada de la naturaleza humana que esté a favor del reino. Nada. Por lo tanto, el arrepentimiento es imperativo, pero no solo arrepentirme de, ¿verdad que hice esto y tenemos una lista de pecados? Hace años atrás, cuando íbamos a los encuentros, ¿se acuerda de la lista de pecados, hermana Bernarda? Nos daban un papel con una lista de pecados y yo vi a varios marcarla entera así. Así. No era por casilla, era así, todo. Hay una que diga todas las anteriores. Y se tiraran a una hoguera. Y en algunos, salía así, unas sombras para arriba. Algunos la iban a tirar y la hoja se iba para atrás, así. Se le ponía en el cuello. Y terminamos echando al hermano en la hoguera, ya así. ¿Qué hoja te vamos a quemar a ti mismo? Entonces, ¿sabes lo que por tradición se nos enseñó? Que debemos arrepentirnos de las cosas que cometemos. Pero nunca se nos dijo de que nuestra vida, yo estoy en una contraposición al reino y debo arrepentirme de lo que soy. Por eso Pablo a los Corintios en un momento dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque en otra vida, en mi vieja naturaleza, yo estaba en contra de todo esto. Aunque moralmente podamos comportarnos muy bien y podamos hacer muchas cosas, eso no. Por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto es de Dios, es don de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, bien sabemos que para ver y entrar en el reino necesitamos nacer de nuevo. Hemos hablado mucho de la regeneración, del nuevo nacimiento. Mucho. Pero yo solo quiero nombrarles unas cosas. Miren, cuando una persona está sin Cristo, ¿en qué condición nos encontramos? Primero, en una naturaleza corrupta, una naturaleza corrompida. ¿Por qué cree usted que no hay cambio de fondo en la política? Porque el sistema está corrompido. No hay manera de cambiar. Por lo tanto, la condición antes de la regeneración es que estábamos corrompidos. ¿Se acuerda lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Añade este calificativo, y perverso. El corazón del hombre es perverso. Génesis 6. Si vieron lo que la pastora habló, Génesis 6 dice que el pensamiento y el corazón del hombre era de continuo el mal. De continuo el mal. ¿Y sabe lo que significa la palabra perverso? En hebreo es anach y significa desahuciado. No hay esperanza para el corazón corrupto. No hay esperanza. Aunque Jeremías habla del corazón, pero el contexto del texto nos dice que es la condición del ser humano, que no tiene vuelta. En segundo lugar, nuestro corazón estaba endurecido hacia Dios. Estaba endurecido. Por eso que para que podamos nacer de nuevo, algo tiene que pasar. Mire, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré
un corazón de carne. Nuestra condición natural es tener un corazón de piedra. Estamos hablando hacia Dios. Te puedes conmover con muchas cosas, pero el cambio de la naturaleza del corazón es para que nuestra vista hoy gire. Por eso que el cambio no es cosmético, el cambio es de fondo, es profundo. Porque el corazón representa todas las inclinaciones del ser humano. Por eso que cuando el hombre está compartiendo y hay un partido, todos se ponen a ver el fútbol, porque es la inclinación del corazón. Y la esposa justo llega a hablarle. Entonces está con un ojo aquí y con el otro en la pantalla. Y no escucha nada de lo que la señora le dice. Cuando yo estoy en esa, le digo, amor, no te estoy escuchando. Soy sincero, porque después me va a decir, ¿te acuerdas lo que te dije? No, no me acuerdo. Estaba viendo el fútbol, pues, mi amor. Me interrumpiste. Por favor. Tu tiempo empieza en 45 minutos. Para que aprendan ahí lo que se la dan de machito. Ah, hablemos. Así que Dios nos da un corazón nuevo porque hoy nuestras inclinaciones giran hacia Dios. Era imposible que giráramos hacia Dios si no tuviésemos un corazón nuevo. No se puede, porque la condición del hombre es, dice Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados. El muerto no puede reaccionar, tiene que ser vivificado para que reaccione. Es imposible. El hombre no tiene la capacidad inherente, innata, para reaccionar a las cosas de Dios. Si reacciona es porque Dios hizo algo antes en su corazón. En tercer lugar, el espíritu del hombre estaba muerto. Muerto. No lo dice adormecido, no dice, no, estaba muerto. Vamos a atar al espíritu de interrupción. ¿Sí, ¿sigo con este o cambiamos? Sí, bien. Hoy tenía el franco, siento la unción del ministro. Oh, sí, mira. Bueno, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, vino la vida de Dios para que renaciésemos, para que fuésemos vivificados. Por eso, antes de la regeneración, debido al pecado, nuestro espíritu estaba muerto delante de Dios. ¿Qué significa que estaba muerto? Es esto, mire, nuestro espíritu, nuestro ser había perdido la comunicación y el contacto con Dios. En cuarto lugar, antes de la regeneración, estábamos separados de Dios. Estábamos separados de Dios. Ajenos de la vida de Dios, como dice Efesios 4:18. Mire, todo esto es para explicar lo que es el reino y necesito poner unas bases. Mire, esto es antes de la regeneración. Ahora, ¿qué sucede después de la regeneración? ¿Qué sucede después que nacemos de nuevo? Primeramente, hay un sentir que nuestra naturaleza es corrupta. Identificamos que nuestra tendencia humana, natural, es de continuo al mal.
la venganza, la ira, la maledicencia, las malas palabras, ¿cierto? La codicia, la avaricia y tantas otras cosas. Hoy día sentimos que nuestra naturaleza, ¿por qué? Porque lo natural que nosotros comenzamos a experimentar es la lucha interna de no querer hacerlo, pero sí querer hacerlo. Como cuando el niño no tiene que apretar el interruptor, pero está esa lucha en nuestro interior. Vemos que nuestra naturaleza es corrupta y sentimos que nuestra propia naturaleza es de continuo al mal. En segundo lugar, nuestro corazón es ablandado por Dios. Y aquí es donde está el corazón de carne. ¿Se acuerda cuando estiraban, lo viste? Ablandada la carne y nuestro corazón comienza a ser ablandado. No es una obra mágica. No es el cambio de cuando terminé de orar y de recibir al Señor y que ahora todo mi corazón se inclina al Señor. No, comienza a ser ablandado. Nuestro corazón que es duro como una piedra, eso dice cierto Ezequiel, habiendo experimentado el arrepentimiento, es ablandado para con Dios y se convierte en un corazón de carne. Por eso que ahora el corazón ablandado, mire qué sucede, desea amar a Dios, desea agradar a Dios, desea acercarse, anhela tener contacto con las cosas espirituales y de buena gana recibe y obedece los mandamientos de Dios. No es obstinado ni rebelde, a pesar de que a veces es incapaz de obedecer, pero desea obedecer. Con todo esto está dispuesto a hacerlo, a pesar de las luchas, a pesar de ver las incapacidades naturales de no poder obedecer, está dispuesto a hacerlo. Por eso Jesús en Getsemaní ora al Padre y dice, Padre, que pase de mí esto. Me veo en una grave disyuntiva, Señor. Quiero obedecer, pero sé que me va a costar. Pero Jesús oró al Padre. En tercer lugar, nuestro espíritu es avivado. Nacemos de nuevo. Estábamos muertos y ahora tenemos contacto con el Señor. Y en cuarto lugar, ¿qué es lo que experimentamos? Es la regeneración, la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. Por eso cuando hablamos de la experiencia en el reino, cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu y la vida de Dios son los cambios que han ocurrido antes y después de la regeneración. Y esto está bien definido en la Escritura. Es decir, cuando identificamos la naturaleza humana, cuando identificamos el corazón, cuando identificamos el espíritu y la vida de Dios, podemos ver que todo esto Dios comienza a avivarlo y está bien definido en la Escritura. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Comenzaremos. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a hablar algo que ya habíamos hablado. Mateo 5, verso 3. Va a servir de repaso. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, ya hablamos del reino ya, pero todavía no.
Ya hablamos que por causa del reino nacemos de nuevo. Bien. Ahora, el reino es de los pobres en espíritu. Por eso Mateo no se refiere al espíritu de Dios, ¿cierto? Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, sino que la, esta con minúsculas y el espíritu humano. ¿Cómo somos pobres en espíritu? Miren, vamos a ir diciendo unas pocas cosas. Una persona pobre tiene pocas pertenencias. Una persona pobre tiene poco de donde aferrarse. Una persona pobre necesita de alguien que le socorra. Ser pobre en espíritu no solo significa que somos humildes, sino que estamos vacíos y que necesitamos ser llenados por Él. Necesitamos ser pobres en espíritu. Necesitamos despojarnos. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Porque cuando hablamos de las bienaventuranzas son la naturaleza del pueblo del reino. Dicho de otra manera, es como somos por dentro. Las bienaventuranzas indican lo que somos por dentro. Por lo tanto, por dentro debemos ser pobres en espíritu. Y todos necesitamos atender cuidadosamente cuando el Señor nos dice que debemos ser pobres en espíritu. Un pobre, al tener pocas pertenencias, un pobre, y miren, yo veía un experimento social. Una persona común y corriente se había comprado recién comida y se sienta a las afueras del restaurante o de la comida rápida con su bandeja y todo. Y se le acerca a alguien y se sienta al lado y le dice, dame, y la persona bien eh, egoísta, no, compra lo tuyo. Y le dan a una persona de la calle una pizza, la recibe y se acerca a la persona que iba a hacer el experimento y se pone a conversar. Y la conversa dice, sí, no he comido. El que está haciendo el experimento dice, no he comido todo el día, tengo hambre. Y la persona de la calle le dice, sírvete. Y le dan la mitad. En muchas ocasiones, esa es la realidad de los que más y menos tienen. Ser pobre también significa despojarse, desprendernos. Porque si nos despojamos y nos desprendemos de nosotros mismos, podemos experimentar el poder y poseer el reino de los cielos. Y estas cosas no son místicas, iglesia. Yo estoy cansado del evangelio místico, de que todo está en la nube. No, viejo, no están en la nube. Están aquí, en la tierra. La gente tiene necesidad aquí en la tierra y se expresa aquí. Entonces, esto es algo práctico. Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad más primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando en el capítulo 6 mayoritariamente de las cosas materiales, el afán, el vestido. Por eso, por eso que aquellos que menosprecian su vida hasta la muerte. ¿Usted ha menospreciado a alguien alguna vez? No me ponga cara como que no, nunca. Yo creo que todos hemos menospreciado a una persona. Por aspecto, por despecho, por muchas cosas. Hay un menosprecio. Tú no me puedes dar lo que yo necesito. Pero la Biblia nos dice que los que salieron de la tribulación menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No sé hasta qué grado nosotros podemos menospreciarnos a nosotros mismos. Es ahí donde, por eso cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leerla en contexto, de tapa a tapa. Porque si leemos a Pedro diciendo que el atavío sea del corazón, no de cosas ostentosas, ni de vestido, ni de joyas, ¿cierto? Y ahí toda la hermana con una ceja, ¿eh? Toda con el pelo blanco, porque, ¿eh? Entonces, si leemos eso en ese contexto, claro, vamos a decir, bueno, no hay que caer en la vanidad, pero va en algo mucho más profundo. Va siempre en algo que no es tan estético, sino que profundo. Que si valoramos tanto nuestra vida, nos ocuparemos de ella. Jesús dijo algo, pero que es, que yo creo que lo leemos cada 5 años, porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la hallará. Y Jesús no está invitándote a que te pierdas, está redefiniendo las prioridades. Por eso si tomamos la palabra de Jesús como literal, no. ¿Qué está haciendo el Señor? Redefiniendo nuestras prioridades. ¿Tú quieres hallar tu vida? No vas a tener la mía. ¿Tú quieres jugártela y cuidar y todo? Perfecto. Va a haber un desperdicio en esta vida. Y cuando nos presentemos delante de Él, quedaremos desnudos, avergonzados. Y esa es la realidad. No te está mandando al infierno. Te está diciendo que en el momento en que tú te presentes ante el juez justo, el que delante de Él todas las cosas están desnudas, no hay nada que podamos ocultarle. Nuestra vida, ¿cierto? Metafóricamente, será pasada por el fuego. La obra de cada uno. Y la pintamos dorada para que piensen que es de oro. Y vamos a los chinos y compramos fantasía. Entonces todo se ve como que fuera una obra consistente. Estos hermanos tienen una vida consistente. Pero dice que el día la declarará. Aunque serán salvos, pero como por fuego. Se quemará todo. Ahí donde yo digo, Señor, en esos momentos que será difícil estar en esa conciencia y decir, Señor, la vida que pasó muy rápido, no hice nada. Yo creí en ti, me congregaba, pero mi vida se redujo, perdón, a ceniza, fue reducida a ceniza. No quedó nada. En cambio, los que edifican con oro, plata y piedras preciosas. Por eso que el reino no es que recompense más, sino que es una ley
Amados, y cuando hay una ley, es transversal para todos. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. No hay acepción de personas. No hay una casta especial que entre. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo que decíamos en una oportunidad, yo les decía, y es para mí también, ¿qué parte de la Biblia estamos dispuestos a ignorar y desobedecer? ¿Qué parte de la Biblia? O sea, Jesús nos dijo que primeramente debe ser el reino de Dios y su justicia. ¿Lo dijo? No. Pero entonces, ¿por qué no lo es para nosotros? Si ya lo dijo, ¿qué espera? ¿Que un ángel venga y baje? No, no va a pasar. No va a pasar. No es la tendencia. No es la norma. No es la regla. No va a pasar. Si el reino de Dios no es prioritario para nosotros, entonces no está en ningún lugar. No está en ningún lugar. Por eso que los pobres en espíritu son aquellos que disfrutan del reino, porque de los tales es el reino. Pueden descansar, pueden confiar, pueden habitar, vivir confiados en el Señor, seguros, porque no es un asunto material, es un asunto espiritual. Por eso necesitamos atender a las palabras del Señor. Por lo tanto, el primer aspecto del reino de los cielos tiene que ver con el espíritu humano, porque es allí donde se tienen que resolver muchas cosas en nosotros. La mayoría de los cristianos no entiende lo que el Señor quería decir cuando habló de ser pobres en espíritu. Si no conocemos nuestro espíritu, no podemos participar del reino de los cielos. Mire, 1 Corintios 2, del 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando Pablo dice siglo, no está hablando del primer siglo, está hablando de la era, de la era. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque, ahí está. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu está en él? Mire, nosotros conocemos mucho de lo que sentimos, de los que pensamos, de todas nuestras inclinaciones. Pero ¿qué hay de tu espíritu? ¿De qué manera puedes tú conocer tu espíritu? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es la razón por la que Jesús le dice a la samaritana. Y la samaritana decimos, nosotros los samaritanos adoramos en este monte y ustedes los judíos en tal monte. Pero una de las declaraciones más potentes de la Escritura es Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. No podemos tener contacto con Dios fuera del espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esta inflexión es sumamente importante. Dice, lo cual hablamos. ¿Qué hablamos?
lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que cuando usted conversa, cuando Pablo dice a los corintios y también a los efesios, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís? ¿Hay ciencia? ¿Hay profecía? ¿Qué hay? Porque si hay pura queja, si hay, no, es que sabes que esta semana caí en depresión de nuevo. Tú no tienes idea lo que Dios te ha concedido. No conoces tu espíritu. Por eso el espíritu es tan importante. ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís? Hay ciencia, hay profecía, hay doctrina. ¿Qué hay? Queja, depresión, angustia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, esto lo hemos leído tantas veces, pero el hombre natural, ¿cierto?, no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué es tan importante que conozcamos nuestro espíritu? Porque si no, no tendremos que hablar. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si las conversaciones son torcidas, y no estoy hablando de inmoralidad, por favor, no estoy cayendo en ese absurdo, sino que, no, como la semana, siempre que quejándome por algo, no, conozco el espíritu, mi espíritu, en donde Dios me concedió todo. Por eso Pablo dice, lo cual hablamos. No es que nos reconozcamos e identifiquemos el problema, por favor. No hay que hacer vista gorda a la enfermedad, al problema. Por supuesto, se identifica el problema. Pero ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a proceder? ¿De qué manera? Le voy a dar un ejemplo. Mire, podemos estar en casa iglesia, por ejemplo. Hoy, ¿supiste? El hermano no vino. Sí, no vino. ¿Por qué no tenía plata para el pasaje? Bueno, oremos para que Dios le dé plata. ¿Por qué no lo fuiste a buscar? ¿Qué? ¿Esperas que un ángel te baje una luca? Es lo que hablamos. Es lo que hablamos. Entonces, cuando sobre espiritualizamos las cosas e idealizamos, imagina. Y ¿sabes qué? En la iglesia evangélica hay demasiada imaginación. Y eso me tiene harto. Lo diría en argentino, pero no lo voy a decir en argentino. Entonces, la expresión del reino, ¿por qué? Miren, dijimos cuando hablamos del Sermón del Monte, la iglesia es el lugar donde el reino puede ser visto. La iglesia del Señor, compuesta por cada uno de nosotros y universalmente, es el lugar donde los cielos entra. Va en el entendimiento. Porque Jesús dijo arrepentidos, ¿se acuerda? Metanoia, cambia de mente. Hay un cambio en la manera de pensar. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque la mente, el pensamiento, mire, ¿ha escuchado esta frase? Que algunos son corazón, son emocionales, pero otros son mente, ¿no? Son más racionales. Bueno, la Biblia nos enseña que es un poco de ambos. ¿En qué sentido? En que sin duda hoy día hay un corazón, como lo leímos, de carne, ablandado por Dios, pero a veces ha habido un corazón ablandado, pero no una mente renovada, con estructura religiosa, con forma de pensar
Entonces hay un corazón ablandado por Dios, que hoy día quiero servirle, quiero amarle, pero la razón, quiero, por ejemplo, quiero dar a Dios, pero la razón no me va a alcanzar. Quiero ir a ver al hermano, no voy a tener tiempo. Quiero, pero no puedo. Por eso que el tema del corazón se ablanda, pero pasión de vuestro entendimiento. Mire, estas cuestiones se actualizan todos los meses casi. Y nosotros todavía estamos pegados en la danza de los 80. ¿Eh? Es que hubo un mover del espíritu en el 1909, Azusa 1905, Reforma en el 1500. ¿No tendrá algo nuevo el Señor? ¿Una renovación del entendimiento? No nuevas revelaciones, una renovación del entendimiento. Porque mientras el corazón desea y quiere, la mente bloquea. La mente no deja. Por eso que la mente se ha vuelto la puerta por la cual el reino de los cielos entra. Y cuando el reino puede penetrar nuestra mente, ¿sabe qué? Llega al Espíritu. Llega al Espíritu. Entra por nuestra mente y llega a nuestro espíritu. El Señor Jesús no es solo el Señor y Salvador, sino que el Rey que trae el reino. Es el Rey que trae el reino. Por lo tanto, ser pobre en espíritu significa vaciarnos por completo. Significa que nos abrimos en lo profundo de nuestro ser y nos desprendemos de cualquier otra cosa para que el Señor Jesús tenga cabida en todo nuestro ser. Por eso que la mente ocupa y tiene una importancia suma en esto, muy importante. Mire, todos los problemas que los apóstoles abordan en las cartas tienen que ver con esto. La duda no era que ellos no amaran a Dios. El problema es cuánto del reino había permeado su mente, la mente. Por eso 1 Corintios 2 termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque el hombre espiritual puede tener una mente renovada, una mente renovada. Por eso que la paz de Dios no solamente guarda el corazón, que guarda también los pensamientos, porque son dos ámbitos en donde el espíritu se maneja. Podemos ser racionales y pensarlo, pero no sentimos nada. Como podemos sentirlo todo, pero la mente nos bloquea completamente. La razón. Pero, y no es que la razón Dios la anule y la aplaque. Si el culto que ofrecemos voluntariamente, sacrificialmente, según Romanos 12, es nuestro culto racional. Ahí, Pablo dice, oraré con el espíritu, pero cortó. Ahí. Pero también con el entendimiento. Prefiero orar una palabra con entendimiento que 1000 palabras sin entendimiento. Por eso que la reflexión, el decir, Señor, cuando acudimos a su palabra y tener la capacidad reflexiva de decir, Señor, mi mente aún está demasiado entenebrecida. Aún no soy alguien de un pobre, no soy un pobre en espíritu porque no me he vaciado completamente. Mi mente, Señor, no ha sido permeada por ti. Mis pensamientos no están siendo gobernados por ti, Señor. También el apóstol Pablo en 2 Corintios
en el capítulo 10, del verso 3 en adelante. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí haga un paréntesis. Entonces aquí lo leíamos nosotros y nos poníamos el escudo, el calzado, el cinto y atar demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que derribar fortalezas, pero ¿cuáles son las fortalezas? El otro versículo lo dice. Los argumentos, el verso 5, están ahí, dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿A dónde está eso? Adentro de ti. Los argumentos están en ti y la altivez está en ti, que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Y mire qué dice, llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento. Pablo deja de exteriorizar la batalla y la mete dentro de tu cabeza. En tu cabeza está la... Sí, sí. La altivez y los argumentos dentro de ti. Dejamos de exteriorizar, de culpar y de identificar por fuera lo que está pasando dentro de nosotros. Así que ser pobre en espíritu es vaciar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? No lo sé. Yo no sé cuáles son sus pensamientos, el Señor sabe. Sabe nuestros pensamientos aún antes. Aún antes. Filipenses 4:8 y 9. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, oren por esto, no, en esto, pensad. Otro ejercicio. Voy voy a tomar la micro y voy pensando en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo justo. Voy ocupando mi mente, porque no voy a ir pensando en el problema, en el que cómo lo voy a hacer mañana, o qué va a pasar con esto. Señor, me están demandando, Señor, esto, Señor, lo otro. Señor, por lo demás, hermanos, por los demás, hermanos, dice Pablo. Mire, antes Pablo viene diciendo esto en el verso 6 y verso 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Y ahí acuña este versículo. Por eso que ser pobre en espíritu y para que podamos ver el reino y entrar en el reino, es preciso el arrepentimiento, el cambio de la forma de pensar. Por eso esto viene después de nacer de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, Dios te hace consciente de que la forma de pensar que tú tienes es completamente contraria al reino. Tu egoísmo no entra en el reino. Tu avaricia no entra en el reino. Tu carne no entra en el reino. Lo puedo identificar. Tengo un culto racional.
Señor, estas actitudes mías, Señor, están completamente contrarias a ti. Tu palabra me enseña esto y oro al Señor. Por eso, por nada estéis afanos. Por eso la batalla se pierde y se gana aquí, aquí, en lo que ocupamos nuestra mente. No va a estar manejando, por favor, y pensando en todo lo bueno. Concéntrate, por favor. Pero ocupemos. Si es que tienes tiempo de ocio, si es que tienes tiempos muertos, identifica los pensamientos que vienen. Identifícalos. Se producen natos. Los que están casados, las que están casadas, se despiertan, tienen la mente en blanco y miran para el lado. Ah, viene la gana de matar. Identifica los pensamientos que vienen en esos momentos y te darás cuenta que eso no viene del corazón del Señor, eso no viene del Espíritu. Somos una máquina de pensamiento, pero identifícalo. Esto no es algo místico ni teórico. Esto es práctico en el sentido de que cuando vienen estos pensamientos, la paz de Dios debe gobernar mis pensamientos, debe guardar mi corazón. Y cuando viene esto, decir, Señor, mire, cuando usted lee los salmos, David no estaba encerrado en su cuarto escribiendo. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Y cuando David comienza a describir la inmensidad, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Era la contemplación. Usted haga ese ejercicio sano en el Señor. Salga de su casa. ¿Se acuerdan lo de Abraham? Abraham estaba encerrado. Abraham, sal fuera. Sal de la tienda. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Así será tu descendencia. Y hay una sana reflexión en el Señor en que nuestra mente se ocupa de las cosas celestiales. Pone su foco en lo correcto. Por eso necesitamos nosotros, eh, en inglés hay algo que se llama el doorway effect, que es cuando usted sale de una habitación pero inmediatamente entra en otra. Y generalmente en la mente hay pensamientos que se bloquean. ¿Aquí venía? ¿No le ha pasado? Es el doorway effect. Que cuando usted cruza un umbral, la mente como que se renueva. Y es la razón por la que el Señor saca a Abraham de la tienda. Él nos creó, Él sabe cómo funciona nuestra mente. Él sabe cómo funciona nuestro corazón, cómo está estructurado. Sal fuera. Miremos, contemplemos. Y es lo que la Escritura, no estoy diciendo que a las 4 de la mañana salga de la casa. Puede hacerlo si quiere, bien abrigado nomás. Pero es salir de los pensamientos y entrar en los pensamientos del Señor. Entrar en su palabra. Ese doorway effect, que en inglés es el traspasar el umbral, necesitamos nosotros hacerlo de manera permanente en el Señor. Es lo que Pablo experimenta en Filipenses 4. La cárcel más dura que le tocó vivir a Pablo, escribe la carta del gozo. Filipenses es la carta del gozo. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Así que, amados, el pobre en espíritu se despoja, se desprende, se deshace de todos los pensamientos y la carga mental con la que puede permanecer mucho tiempo. Porque de los tales es el reino. Y usted podrá experimentar el reino de Dios en el ya, no en el futuro. Que más allá del sol yo tengo un hogar, sí, pero hoy somos morada de Él. Somos morada.
Créame que hay muchas cosas que ya podemos experimentar en el Señor. No es el fuego por fuera, es la transformación por dentro. Es la paz interior, es el poder que nos transforma interiormente y que hay una familia transformada por el poder de Dios que no solamente es algo religioso, una exigencia. Por eso que nuestro rey se acercó para traernos el reino. Y aquel que está en nosotros, aquel que es nuestra vida, aquel que es nuestro rey, quiere reinar en todo nuestro ser. El reino es nuestro si somos pobres en espíritu. No es que esté fuera. Conoce la gente que está pero no está. Hay muchos que están pero no están. Están en el reino pero no están al mismo tiempo. Viven atribulados, ansiosos, afanados, preocupados por muchas cosas. Y no idealices que aquí no nos vamos a enfermar. Y no idealices que aquí no vamos a tener problemas, porque vamos a tener problemas. Vamos a enfermar. Muchos de nosotros partiremos antes de que Él venga. Pero nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Hay un reino que se manifestará, pero que aquí ya puede ser manifestado. ¿Y quién lo manifiesta? La iglesia del Señor. Así que arrepentirse es imperativo. Cambiar nuestra forma de pensar. Señor, transforma mi mente. Mis pensamientos son egoístas. Mis pensamientos, Señor, son avaros. Son, sí, sí. Así que, amados, ¿qué le parece si oramos al Señor?